Buen día chicos, esta es la primera clase del preuniversitario de Derecho y el primer tema que vamos a ver es el contexto del derecho, el primer texto que van a encontrar en el cuadernillo. Acá el autor nos intenta explicar que el derecho se encuentra en todas partes, es decir, que se encuentra inmiscuido en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad y en cada uno de los ámbitos de nuestra vida personal y privada. Lo que nos da a entender con esta idea es que el derecho está apegado tanto a la sociedad que cada uno de sus ámbitos está rodeado por el mismo y en cada una de sus facetas. Por ejemplo, cuando utilizamos transporte público o cuando se realiza una compra en un almacén o en un supermercado, se están realizando ciertos actos jurídicos que, aunque no se tengan noción de lo mismo, están sucediendo. En estos casos, en estos ejemplos, se estaban realizando contratos. En el primero, un contrato de transporte, en el segundo, un contrato de compra-venta, pero esto nos da la idea de que siempre el derecho se encuentra en cada uno de los ámbitos de nuestra vida cuando vamos actuando dentro de la sociedad, ¿sí? Lo mismo que si nos encontramos en nuestro ámbito privado, pero podemos llegar a causar algún efecto, podemos causar algún daño a otra persona, a un tercero, ¿sí? Se entiende que también el derecho se encuentra en eso para regular ese tipo de conductas. Por lo tanto, el derecho es muy abarcativo y esto causa que no se lo pueda aislar conceptualmente, no se le pueda dar un concepto unívoco, no se pueda establecer cuál es o qué es el derecho o cuál es, para decirlo de otra manera, la finalidad que tiene o el objeto. Si no podemos encontrar cuál es el objeto del derecho, no podemos definirlo. Pero si el derecho no tiene una finalidad, entonces, ¿qué es lo que tiene? Acá es el gran problema que se genera con respecto al derecho. Si no tiene una finalidad, ¿qué cumple? ¿O cuáles son las funciones o propósitos que tiene el derecho dentro de nuestra sociedad? Acá lo podemos explicar diciendo que el derecho lo que hace es tener diversos propósitos que tienen una unión en esto, es decir, que tienen en su conjunto la idea de ir solventando ciertas necesidades humanas básicas. Estas necesidades humanas básicas están enumeradas por Hobbes y Hart, que nos explican que hay conflictos en nuestra sociedad derivados de la escasez de recursos, es decir, que no hay los medios suficientes para que todas las personas dentro de la comunidad puedan solventarse también por cierta similitud que existen entre los sujetos o cierta rigidez o la falta de simpatía que hay, estos van produciendo conflictos dentro del entramado social y que deben ir siendo resueltos por el derecho. Lo que sucede es que el derecho, al tratar de solventar estos propósitos o cumplir estas funciones, se va ampliando cada vez más. Por lo tanto, podríamos decir que el derecho no tiene una finalidad única y general, como afirma Nino, sino que el derecho cumple diferentes funciones. Las principales y más características del derecho es la de evitar y resolver conflictos que se produzcan entre los individuos, entre los particulares, y la de proveer los medios para la cooperación social, es decir, para que se creen lazos de solidaridad entre las personas. ¿Por qué la de proveer los medios para hacer posible la cooperación social, derivado de que esto tiene una idea intrínseca de que si las personas empiezan a convivir y a trabajar conjuntamente, son menos propensos a que existan conflictos entre ellos, ¿sí? En cambio, para evitar y resolver los conflictos es cuando estos conflictos ya han sucedido, cuando no se ha podido crear esos lazos de solidaridad y de cooperación, entonces el derecho debe tratar ahí de resolver ese conflicto de la mejor manera posible. Ahora, el conflicto que se produce es que estas funciones que estamos logrando de evitar y resolver los conflictos y de proveer los medios para la cooperación social son los mismos medios o son las mismas funciones que podría estar cumpliendo la moral dentro de la sociedad y dentro de la comunidad, ¿sí? La moral es esa forma que tenemos todos de pensar y de determinar qué está bien y qué está mal y de modificar nuestro actuar para que sea correcto. Pero en este caso hay una gran diferencia entre la moral y el derecho, que es que el derecho tiene una forma distinta de hacer cumplir, ya que la moral es intrínseca, es de cada uno, es particular, en cambio el derecho es heterónomo, pertenece a la sociedad y está impuesta por un tercero. Esto quiere decir que es igual para todos, ¿sí? Por lo tanto, en la forma en que se basa el derecho y en que se basa la moral, vamos a encontrar la diferencia primordial. Esta diferencia es
está radicada en que el derecho cuenta con autoridad y coacción para poder hacer cumplir y hacer valer estos medios de resolver el conflicto y de proveer los medios de cooperación social. Vamos a ver primero que nada la autoridad. La autoridad son aquellos órganos o instituciones que están creados para poder o que crean ciertas directrices generales dirigidas a los miembros de la comunidad para que sigan un patrón de conducta. Y también en el caso de una inconducta en lo particular, es decir, de un desobedecimiento de estas directrices generales, vienen los órganos o las instituciones para corregir la conducta de ese individuo que se ha desviado. Pero, ¿cómo actúa la autoridad? Es decir, ¿quién le da los medios para que pueda actuar de esa manera? Es el pueblo, es decir, es la sociedad misma. La sociedad va a acatar a esta autoridad o a estos órganos porque estos gozan de legitimidad. La legitimidad es lo que hace que obedezcamos estas directrices generales que han ido surgiendo y que se van programando por parte de estos órganos sin la necesidad de un consentimiento previo. Esta legitimidad va a tener distintas formas de ver, es decir, en cada uno de los miembros de la sociedad va a tener un grado de legitimidad distinto la autoridad, por lo tanto siempre vamos a tener que tener distintas razones para obedecer a la autoridad. Estas razones pueden ser razones morales o razones prudenciales, derivado de que la mayoría de los miembros de la sociedad, la gran parte de los miembros de la sociedad, van a obedecer a las autoridades, derivado de que estas directrices generales se ajustan a sus pautas morales, a sus pautas de conducta morales. Por lo tanto, la mayoría va a obedecer por eso a las autoridades. En cambio, hay ciertos miembros de la sociedad, la parcialmente menor, en las cuales no les va a alcanzar que las pautas morales, es decir, que las directrices generales, se ajusten a sus pautas morales y van a requerir otras formas de consentimiento para poder obedecerlas. Y esto es lo que causa que se vaya variando todo el tiempo la forma en que se van obedeciendo los miembros de la sociedad. Por ello, para la mayoría, para los súbditos, que serían los miembros de la sociedad, y los funcionarios, que serían los que estarían aplicando esta forma y que integran estos órganos o instituciones, el derecho se manifiesta como una extensión de su sistema moral, de sus pautas morales. Las obedecen porque creen que son justas. Pero, ¿qué sucede cuando no alcanzan estas pautas morales? En este caso, se deben buscar nuevas formas de cumplimiento. Estas razones serían las razones de autointerés, que son las primeras que van a encontrar dentro de las razones prudenciales. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacen las autoridades? Por medio de las directrices generales, manifiestan de que si en el caso de que no se obedezcan las normas, se va a ofrecer un castigo. Pero si se obedecen las normas, se le va a ofrecer un premio. Es decir, es un sistema de premio y castigo para que las personas obedezcan estas directrices generales. Primero que nada, se le ofrece un premio. Si vos obedeces o si se realiza, actúas o ajustás tu conducta conforme a las directrices generales, va a obtener un beneficio. En el caso de que desobedezcas esta directriz general, se te va a ofrecer un castigo. Es decir, ahí empieza a actuar la sanción, que en este caso sería la coacción, ¿sí? Que es el segundo elemento con el que cuenta el derecho para hacer cumplir sus funciones. Las técnicas de motivación que van a encontrarse a través del castigo es por medio del ejercicio de la fuerza, es decir, aplicando la coacción. Pero ¿quién puede aplicar la coacción? Solamente el Estado, ya que el Estado es el único que está habilitado para hacerlo porque posee el cuasi monopolio de la fuerza. ¿Sí? Por medio de un contrato social que se ha firmado entre el Estado y la sociedad o la comunidad, es que se le ha otorgado al Estado el poder de aplicar la fuerza. Por eso, cada uno de los miembros de la sociedad no la puede aplicar. Es decir, no se puede aplicar fuerza por mano propia. Esto siempre debe ser así y siempre se debe aplicar o recurrir a los órganos para poder aplicarla. De esta manera, el derecho o la fuerza o la coacción se va a aplicar de dos maneras. Por medio de los órganos que están establecidos para aplicarlo en el caso de incumplimiento de las directrices generales y corregir la conducta de los particulares, o también se le da el poder a estos particulares para que la apliquen también por medio de los órganos, es decir,
para que los particulares puedan recurrir a los órganos y recurrir a la fuerza, para que estos lazos de cooperación que se hayan creado se cumplan. Un caso de lazo de cooperación y que es necesario la fuerza del Estado para poder aplicarla es, por ejemplo, la firma de un contrato de locación. En un contrato de locación es un contrato de alquiler. Si ustedes incumplen o se incumple por parte del locatario, por parte de la persona que se encuentra alquilando, se incumple el contrato, deja de pagar, el locador, que sería la persona que alquila, el dueño del inmueble, tiene la potestad o la facultad jurídica de recurrir a través de los órganos para que esa persona sea desalojada, pidiendo que se desaloje. Él no va a recurrir por sus propios medios a sacar a esa persona, es decir, a excluirla de esa vivienda, sino que va a recurrir a los órganos estatales para que ellos lo realicen, ya que se está basando en un derecho o en una facultad, y por lo tanto está legitimado, en ese caso, de aplicar la fuerza. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el derecho debe ser visto o puede ser tomado en virtud de dos formas, de las razones morales y de las razones prudenciales, es decir, al derecho lo vamos a obedecer en base a razones morales o razones prudenciales dependiendo del individuo o el particular dentro de la sociedad. Por eso quedamos esquematizados que las razones morales son las pautas morales por las cuales obedecemos al derecho y las razones prudenciales son el interés y el castigo o la coacción. Ahora vamos a pasar a ver los distintos puntos de vista que van a suceder dentro del entramado social, es decir, cada uno de los individuos o particulares dentro de la sociedad siempre van a tener contacto con el derecho en algún punto de sus vidas y hay algunos sujetos en particular que tienen un análisis o un contacto constante con el derecho. En estos casos vamos a estar hablando de ciertos individuos que actúan dentro de las relaciones jurídicas o en el ámbito jurídico. Vamos a hablar de los jueces, de los abogados, de los elaboradores del derecho, que en este caso o en nuestra sociedad serían los legisladores, y por lo tanto vamos a ir viendo cuál sería el punto de vista, es decir, cómo ven ellos el derecho. Ya hemos visto que los súbditos y funcionarios lo ven como una extensión de su sistema moral. Ahora vamos a ver el punto de vista de los jueces. Los jueces tienen un punto de vista particular y que se diferencia de los abogados y los elaboradores del derecho porque los jueces tienen un contacto muy estrecho con el derecho, derivado de que siempre deben estar resolviendo casos, deben estar resolviendo conflictos que suceden dentro de la sociedad y siempre van a estar inmiscuidos dos bienes o dos derechos, el de las personas y por lo tanto ellos van a tener que, al momento de aplicar el derecho, van a estar aplicando sus propias concepciones morales que creen justas y que creen que son necesarias aplicar. ¿Por qué tienen este punto de vista? Derivado de que ellos deben optar, al momento de resolver un conflicto, entre dos bienes, entre dos derechos, entre dos facultades de los particulares. Una persona está reclamando, la otra piensa que no tiene derecho para reclamar, y en este caso son dos bienes que tienen las personas y que el juez debe optar por uno o por otro. Por lo tanto, el juez, al estar haciendo esto, va a tener una concepción moral mucho más intrínseca con el derecho y por lo tanto va a creer que el derecho consiste en concepciones morales que considera válidas y que están moralmente justificados en reconocer y aplicar. Es decir, que ellos están facultados en reconocer esas pautas morales que son el derecho, esas concepciones morales, y en aplicarlas, en poder aplicarlas ya que están legitimados. Ahora vamos a ver el punto de vista de los elaboradores del derecho, como dijimos recién, que son los legisladores. Acá el derecho aparece como un instrumento, es decir, un instrumento, una forma de hacer alguna herramienta, no del todo maleable para poder actuar o decir, para poder obtener efectos sociales. ¿Sí? ¿Qué pasa con los elaboradores del derecho? ¿Por qué es un instrumento? Porque ellos, a través del derecho, van a producir ciertos efectos en la sociedad, es decir, van a producir ciertas conductas que ellos consideran deseables dentro de la sociedad. Por ejemplo, tenemos el caso de las personas que fuman, es decir, en este caso, un ejemplo sería que el legislador quiere que las personas dentro de la sociedad dejen de fumar porque lo considera un mal hábito. ¿Cómo hace o cómo realiza esta conducta? ¿Cómo logra este efecto? Es por medio del derecho. Lo utiliza como un instrumento
y va a modificar las pautas o las normas jurídicas para que las personas dejen de fumar. En este caso sería aumentar el impuesto a los cigarrillos, es decir, aumentar las tasas que graban los impuestos que graban este bien para que sea más caro. Entonces las personas van a dejar de consumir o va a disminuir el consumo derivado que va a aumentar el precio. Esto lo hizo por medio de qué herramienta? Por medio del derecho. Por eso es que se está logrando este efecto social que él considera deseable, que los legisladores consideran deseable. Siempre y cuando tengamos en cuenta que hay siempre posiciones políticas, es decir, hay concepciones políticas dominantes que van a estar en constante confrontación en este ámbito, en el de los elaboradores del derecho. Bien, y ahora ampliando un poco más los efectos sociales que van a ir logrando, vamos a poder decir que tiene dos tipos de efectos, efectos directos o efectos indirectos. Los efectos directos, es decir, que es que por medio de la norma pueda aplicarlo, es decir, constituyen ya el efecto buscado, es decir, por medio de la sanción de la norma ya logran el efecto que han querido buscar. Y el efecto indirecto en este caso sería que se producen a través de los hábitos generados por el derecho, es decir, acá hay una norma jurídica, pero el efecto que produce esa norma jurídica no es inmediato. Por eso no es directo, sino que el efecto que logra la norma jurídica dentro de la sociedad es el efecto buscado por los miembros de la sociedad. En este caso, en el segundo del efecto indirecto, entra el caso del cigarrillo. Acá, el elaborador del derecho no está prohibiéndolo que las personas fumen, sino que busca otro medio para que las personas dejen de fumar. ¿Cuál es este medio? Aumentando los impuestos. Si aumenta el precio, va a disminuir el consumo. Entonces, el efecto que buscó él, en primer, que sería el efecto inmediato, es aumentar el precio. Lo logró. Y el efecto indirecto va a ser la disminución del consumo de tabaco. Por eso es que los elaboradores del derecho ven al derecho como un instrumento. Luego tenemos el punto de vista de los estudiosos de la realidad social. Acá podemos encontrar a los antropólogos, a los sociólogos, que son las personas que están o que tratan de ver cuáles son los efectos que produce el derecho dentro de la sociedad. Porque solamente les va a interesar el derecho siempre y cuando causa un efecto en la sociedad. Es decir, vea el derecho, vea la sociedad, trata de ver a la sociedad cómo era antes de determinada norma jurídica y cuál es el efecto que produce esa norma jurídica dentro de la sociedad, cómo se va adecuando la sociedad conforme a las pautas jurídicas. Por eso ellos solamente les va a interesar el derecho en cuanto se traduzca en regularidades de comportamiento efectivo y en actitudes y expectativas generalizadas que permitan explicar los diferentes fenómenos sociales. Es decir, solamente le va a interesar el derecho siempre que produzca un efecto, es decir, que produzca una pauta de modificación de la conducta de los individuos de determinada comunidad. A partir de ese momento es que los estudiosos van a ver al derecho. Si no, no les va a interesar, ya que es solamente un fenómeno jurídico, pero como todo fenómeno jurídico es un fenómeno social, primeramente. Y por último, vamos a ver el punto de vista de los abogados, ¿sí? ¿Quiénes son los abogados? Son los que están actuando en el ámbito de la sociedad. ¿Bien? ¿Para qué? Para proveer los medios de defensa de los ciudadanos que no puedan proveérselos o que necesitan o tengan algún conflicto dentro del ámbito jurídico. Para Henry Happy Sachs, que es un autor que cita a Nino, los abogados son arquitectos de estructuras sociales. ¿Por qué son arquitectos de estructuras sociales? Porque ellos diseñan distintas combinaciones posibles dentro del marco jurídico. Es decir, dentro de un ordenamiento jurídico, el abogado va a estar inmiscuido en qué es el marco jurídico, es decir, cuáles son las normas que lo componen este ordenamiento jurídico y va a tener una idea clara de cuáles son los topes, los límites que va a tener la sociedad. Es decir, hasta dónde puede llegar un individuo con cierta facultad o cierto derecho que quiere reclamar, cuáles son las vías posibles. Entonces, a partir de esa idea de cuáles son los límites que va teniendo el abogado, que va teniendo la persona que está ayudando o que está patrocinando, vamos a ir viendo que va construyendo estructuras sociales. Una idea de que el derecho va a ir construyendo, el abogado va a ir construyendo una forma de desarrollo social. Ahora vemos que también se alega que los abogados tienen una función de arquitectos de estructuras de conducta, no solamente de estructuras sociales. La estructura social es decir que el abogado, por medio del conocimiento del ordenamiento jurídico, va actuando y va construyendo formas dentro de la sociedad.
Ahora vamos a ver que modifica también la estructura de conducta de ciertas personas con las que va teniendo contacto. Primeramente, cuando responde consultas jurídicas. En este caso va a ir modificando la conducta de su cliente. Va a decirle cuáles son los topes, cuáles son los límites que tiene, es decir, cuáles son las conductas que podría llegar a actuar en un futuro y cuáles son las consecuencias jurídicas. Al ir explicándole esto, el cliente va a modificar sus conductas y por lo tanto va a ser beneficiado. Y en el otro caso sería cuando litiga ante los tribunales, es decir, cuando se encuentra dentro de un ámbito de un proceso judicial y que tiene un contacto con el juez. Acá el abogado tiene la intención de mostrarle cuál es el mundo posible, es decir, cuáles son las diferentes eh, eh, decisiones que puede adoptar el juez y a partir de ahí indicarle cuál es la más conveniente, es decir, cuál es la mejor dentro de todas las gamas de posibilidades que tiene el juez. Ahí también está modificando la conducta del juez, mostrándole o tratando de guiar su conducta hacia la decisión que él considera deseable y más beneficiosa. Por eso a los abogados se les aparece el derecho como un marco relativamente fijo, como un dato con el que es necesario contar para calcular las posibilidades de acción. Es decir, el derecho es una norma jurídica. El derecho es uno de los elementos del derecho, quiero decir, es la norma jurídica. Esta norma jurídica, que es un marco relativamente fijo, el abogado va a verla y va a determinar cuáles son las posibilidades que le está dando la norma jurídica, ya que no solamente hay una sola interpretación. Y bueno, chicos, con esto hemos terminado el primer texto que hemos realizado y bueno, les quería agradecer. Acá se encuentra mi mail, que es maurogonzalencina@gmail.com. Van a poder encontrar, me van a poder enviar todas las consultas que requieran y las vamos a ir resolviendo a medida que vayan transcurriendo las clases. Hasta luego.